Estamos de regreso, mis amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia de cada mañana en los Altos Mirandinos. Recuerde que este programa puede ser visto esta noche en reposición a partir de las 8 de la noche. Ya nuestro director Antonio Abrantes nos informa que se encuentra en línea la vicepresidenta nacional del Movimiento al Socialismo, María Verdial, y ahora no solamente vicepresidenta nacional del Movimiento al Socialismo, sino también analista de Globovisión. Te doy los buenos días, Mariche, ¿cómo estás? Buenos días, Jairo, cónchole, tiempo sin conversar en tu programa y de compartir en este espacio. Bueno, hay tiempo para todo y como dicen por allí, ¿no? El tiempo de Dios es perfecto. Mariche, yo quiero iniciar, Así te lo es. digo Mariche porque así te conocemos en la política, tus amigos, pero bueno, para quien no te conoces, María Verdial. Pero quiero iniciar rápidamente por conocer tus impresiones acerca de la situación que le ha tocado atravesar a Juan Guaidó y si tienes alguna información adicional que podrías compartir, porque esto está tan misterioso como está tan misteriosa la desaparición de Tarek El Aissami. Bueno, vamos a empezar de atrás para adelante. Así es. La desaparición de Tarek El Aissami, nosotros desde el MAS, cuando se destapó la olla supuesta de corrupción y el caiga quien caiga, entre comillas, dijimos, bueno, pero ¿dónde está Tarek El Aissami, el ministro de Petróleo, que además es responsable pues, de toda la cartera en materia petrolera en el país? Y por supuesto, también lo que significa Tarek El Aissami en el ámbito del oficialismo, o el significado que tenía del poder político que tenía Tarek El Aissami. Entonces, bueno, dijimos, ¿dónde está? ¿Cuál es la situación jurídica? Y bueno, esa es la pregunta que todavía no se ha respondido por parte del gobierno. Pero Entrando ¿sabes al dónde otro está? tema. ¿Tienes algunos indicios? ¿Tu fuente no te han Bueno, dicho no, nada? mira, más allá de las especulaciones que estamos acostumbrados y del oscurantismo en parte de la información de los organismos oficiales, no hay nada que nos indique o nos señale alguna pista de cuál es la realidad de lo que está sucediendo y de la situación real del exministro Tarek El Aissami. Lo único que sabemos es que no está al frente de la cartera ministerial, porque él mismo hizo pública la renuncia a través de las redes sociales, pero hasta ahí no se sabe más nada, ni si tiene o no tiene responsabilidad, si existe o no existe algún procedimiento legal en su contra, porque además de las bragas anaranjadas, de la parte cosmética de todo este entramado de corrupción y la presentación ante los medios de comunicación de lo que hemos visto, no hay mayores detalles. Eso en relación a la desaparición del escenario público del exministro Tarek El Aissami. En cuanto a los hechos de Juan Guaidó y su presencia en Colombia, primero, bueno, también hay mucha especulación. Hay una versión que dan tanto Juan Guaidó como los voceros de su partido y otra que da el gobierno nacional. Y hay unas versiones que señalan que fue un acuerdo para salir del país. Yo creo que puede haber de todo un poco. Lo que sí está claro es que no es fácil. Primero, yo me imagino que Juan Guaidó debería estar a lo mejor vigilado las 24 horas del día por parte del gobierno. Y llegar a Colombia, pues, no sé, no, tampoco es tan sencillo por los caminos verdes. Pues bueno, creo que primero nadie debe ser perseguido por pensar distinto, y hoy le toca a Guaidó, hoy no le puede tocar a otro, pero creo que es más fácil hacer política desde Miami que desde aquí, desde Venezuela. Bueno, claro, por supuesto que desde allá, de cierta manera, estás en una zona de confort, pero también te sales del juego político y quizás eso motivó a que Juan Guaidó demorara su
ida a los Estados Unidos. Ahora, María, fíjate, ¿no te llama la atención el hecho Hay otra versión, perdón, Ajá, sigue, sigue. Mira, estamos viendo mucho el decía teléfono. rapidito, hay otra versión. Estamos viendo mucho el Hay teléfono. otra versión. Ok. Hay otra versión, Jairo, que señala que ya Juan no iba a ser el candidato o el abanderado de Voluntad Popular, y eso a lo mejor también motivó su ida del país. Pero repito, son meras especulaciones de todo lo, bueno, de los dimes y diretes cuando suceden situaciones similares. Fíjate tú una cosa, ¿no? Vamos a ponernos en el contexto de los hechos reales y vamos a analizar los dos casos. Me permites un comentario. En el caso de Tarek El Aissami, es insólito que no se sepa dónde está. Obviamente que el gobierno sabe dónde está, ¿ok? Eso por un lado. Por supuesto. Por el otro lado, el tema de Guaidó también llama poderosamente la atención. Tuvimos conocimiento de que estuvo en la embajada de Francia, pero digo yo, si usted es víctima de una persecución, ¿cómo llegaste a Colombia? ¿Cómo llegaste al estado Táchira? ¿Y cómo pasaste a Colombia? También eso es otra cosa que deja un mar de dudas, porque o lo dejaron hacer eso o lo pusieron en 3 y 2. Y también lo otro que me llama poderosamente la atención es que llegando a Colombia, un gobierno afecto al gobierno venezolano, probablemente si tenían la intención de aprenderlo, lo aprenden y lo entregan al gobierno venezolano. Pero entonces lo que se dice es que lo montaron en un avión y lo mandaron para Estados Unidos. Entonces todo esto tiene una cantidad de aristas que es como difícil armar el rompecabezas, ¿no? Así es, totalmente. Si existiera un requerimiento por parte del gobierno venezolano, es obvio que cualquier gobierno, bueno, simplemente no lo envía para Estados Unidos, lo envía en un avión de retorno a Venezuela, porque hubo un ingreso irregular, además, al hermano país de Colombia. Entonces, bueno, hay muchas cosas que no están claras, y repito, lo que es una versión. Yo digo que Juan Guaidó seguro está perseguido, por lo menos vigilado permanentemente aquí en territorio nacional. Y ir al Táchira, pasar la frontera y todo eso, por más posibilidades que tenga, no es camino sencillo, sin, o sea, pasar desapercibido. Eso a lo mejor para un ciudadano común y corriente, pero no para un dirigente político y mucho menos para Juan Guaidó. Hay muchas dudas, repito, y bueno, el tiempo irá aclarando a qué es lo que hay de trasfondo. Previo a la ida de Juan Guaidó, hay unos videos del mismo en sus redes sociales donde señalaba que estaba la posibilidad de ser aprendido por el gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, bueno, no sabemos si eso aceleró también la ida. El hecho de que el gobierno nacional nunca lo quiso detener, porque oportunidades tuvo aquí en el país. Bueno, pero cuando te refieres a eso, él no quiso, yo creo que tiene que ver con una protección también que él tenía, una protección, incluso siempre se comentó que una protección del gobierno de los Estados Unidos, porque de otra manera no se justifica. Ojo, yo creo que este tipo de persecución tienen que ser rechazadas categóricamente, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Claro que tiene que ser rechazado, pero, repito, por cosas menores hay personas detenidas en este país, por cosas menores de las que está señalado Juan Guaidó. Bueno, no, y fíjate, haciendo una especie de ironía, por cosas menores hemos visto personas que inmediatamente lo sentencian y por cosas mayores vemos solamente a las personas vestidos de braga anaranjada, pero no hemos visto el progreso del juicio, ¿no? Cuando se supone No, que... pero es que no sabemos ni qué delitos se están imputando. Así No es. sabemos cuáles son los delitos, cuáles son las causas, porque de cara al país no puede ser simplemente presentar a un número de ciudadanos vestidos de braga naranja, que por cierto, todos los internos del país en ninguna parte están con esta indumentaria de vestimenta. Tampoco son presentados en un tribunal ad hoc, deberían ser presentados en el Palacio de Justicia, donde existen los tribunales de
control, los tribunales que deberían llevar el proceso adelante. No sabemos tampoco qué defensa tienen, si tienen abogados, si no tienen, todo lo que significa el debido proceso. Eso no significa, para aclarar, que no es que estamos defendiendo que los corruptos no los toquen si son corruptos. Lo que estamos pidiendo es transparencia y claridad en el proceso que se está dando. Bien, Mariche, fíjate, vámonos ahora a Bogotá, donde intentó hablar de acuerdo a lo que se dice, no podemos afirmarlo, yo no lo puedo afirmar, trató de tener una intervención en la reunión que se produce allá, motivada por el presidente Petro, el presidente colombiano. Fíjate, hay un detalle, ¿no? Da la impresión de que esta iniciativa no está en un suelo neutral, sino en un suelo afecto totalmente al gobierno. Eso es la lectura que uno puede hacer de acuerdo a las expresiones del propio presidente Petro. Pero por el otro lado, aun cuando se dice que el gobierno está en una situación muy compleja, pues yo no lo noto así, porque fíjate que es el gobierno venezolano el que está poniendo condiciones para sentarse en la mesa de negociación de México, si es que eso va a seguir avanzando. ¿Qué opinión te merece? Bueno, lo primero es que ninguna negociación se presenta donde un factor previamente a estar sentado, a estar en la mesa de negociación, plantea tantas, mínimo 5 propuestas que está presentando el gobierno nacional para ir nuevamente a sentarse. Eso es algo que es totalmente irracional. Hay que saludar la iniciativa del presidente Petro, que también es obvio que es triangulando con los Estados Unidos y con el gobierno de Venezuela. Una iniciativa que, si bien el presidente Petro, hay que saludar cualquier iniciativa a favor de solventar lo que es la grave crisis social, política y económica del país, pero que también es una realidad, es cuál es la afectación directa de toda la región con lo que es la migración de venezolanos y la afectación directa en los países. Y también colocar los intereses económicos que puede tener otras naciones con Venezuela, el tema petrolero. Entonces, bueno, dentro de todo este marco, por supuesto, el gobierno está poniendo, como decimos los abogados, hechos futuros inciertos, además casi de imposible cumplimiento, para poder regresar a la mesa. Está colocando que se eliminen todas las sanciones, no las sanciones al país. Está hablando de 1000 y pico de sanciones. Eso significa funcionarios públicos que están denunciados hasta por violación de derechos humanos, que son las sanciones personales. Está hablando de la liberación de fondos. Está levantando todas las sanciones en materia económica al país, y no me acuerdo cuál. No, está solicitando un dinero. La liberación de Estado. Entonces, bueno, ¿y a cambio de qué? Exacto, esa era mi pregunta. ¿A cambio de qué? A cambio de qué se va a dar todas estas exigencias del gobierno de Nicolás Maduro para todo lo que motivó las sanciones. Ya dijimos, las sanciones que afectan directamente al país, que afectan a los ciudadanos, es una cosa, pero la realidad es que hay sanciones personales. Entonces, colocar sobre una mesa exigencias de casi imposible cumplimiento, pareciera que no hay ningún interés de que esto avance. Bien, tengo que hacer una pausa. Al regreso de la pausa, yo quiero entrar en el tema político nacional, como, bueno, el MAS ha fijado una posición interesante con respecto al tema de las primarias, pero como la política es dinámica y movediza, las cosas van cambiando. No sé si el MAS tiene otra propuesta aparte de la que ya ha venido haciendo. Mis amigos, una breve pausa y ya continuamos esta conversación con la doctora María Verdial, quien es la vicepresidenta nacional del Movimiento al Socialismo. Ya venimos.
Ya estamos de vuelta, mis amigos, en su programa Frente a Frente, a través de Mira TV, Canal 9 de Interagoro, el recordatorio de cada día, que se suscriban a mi canal de YouTube, Jairo Cuba TV, donde usted puede ver esta y todas las entrevistas que hemos hecho en esta nueva etapa de Frente a Frente. Y también que este programa puede ser visto en horas de la noche, a partir de las 8, en un horario más cómodo. Antes de la pregunta que dejé al aire, hoy vas a estar en los Altos Mirandinos, tienes un recorrido político por aquí, desde que te mudaste de los Altos Mirandinos, casi que no estás pasando por aquí. ¿Qué está pasando? ¿Ah? Y háblanos de esa gira que tienes hoy, que creo que te vas a reunir con algunos dirigentes y vas a hacer algunos recorridos y reuniones privadas, ¿no? Sí, sí, son reuniones, encuentros con la dirigencia del MAS en los Altos Mirandinos y algunos intercambios con colegas tuyos en los medios de comunicación. Ese es parte de la agenda para el día de hoy. Bueno, excelente. Vamos a entrar en el tema de la coyuntura política. La posición del MAS es una posición de no agresión, por resumirlo, y de integración, de que se puedan integrar todos los factores. ¿Cómo estás viendo el desenvolvimiento de la comisión de primarias? Si es lo suficientemente amplia o es lo suficientemente estrecha. ¿Cómo estás viendo? Y lo que pasa con todo esto, Mariche, es que el tiempo va pasando, ¿no? Y en cualquier momento prenden la luz, como ya lo advirtió Maduro, y dice, las elecciones son tal día. Y resulta que de nuevo encuentran a la oposición desubicada. Entonces quisiera que desarrollaras este tema. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que Maduro no es quien fija las elecciones. Pero lo dice y lo hace. Sí, por supuesto lo dijo. Nosotros le respondimos desde el MAS que no es al Ejecutivo Nacional a quien le corresponde, le compete al CNE y que respete la autonomía y la división de poderes, aunque no siga violando la Constitución, que permita que sea el ente electoral quien fije el cronograma. Las elecciones están pautadas constitucionalmente para el 24. Y bueno, todo esto puede ser posible, pero no vayas a creer que el oficialismo está tan bien para, internamente quiero decir, como para el adelanto de las elecciones. Hay muchos rumores al respecto, para aguas adentro del PSUV. Entonces, bueno, a lo mejor, como dicen ellos mismos, un falso positivo, eso de hablar de adelanto de elecciones. Lo cierto es que... Eso ha ocurrido, Mariche, eso ha ocurrido. No, sí ha ocurrido, claro que ha ocurrido, sí. Pero repito, hasta los momentos pareciera más que todo una amenaza, porque lo primero que tiene que definir el PSUV es que si va a llevar a Maduro, que es el peor candidato que tiene a la reelección. Eso es un detallazo que tienen ahí para poder esclarecer cuál es la vía que van a seguir. Pero eso no es problema de nuestro, sino problema de ellos. Entonces, que lo resuelvan como puedan. El tema de las primarias, obviamente, el CNE daba la comisión, una comisión técnica que estaba nombrada. Por cierto, ayer nos reunimos con la comisión de primarias, el MAS fue a un encuentro con la comisión de primarias, y estuvimos evaluando y fijando nuestra posición. Nosotros no somos, como tú lo señalas, no somos parte de la plataforma unitaria, somos un partido que apoyamos como metodología las primarias y decimos que, bueno, las primarias sirven para decantar un gran número de candidatos. Todo el que se meta en las primarias, bueno, y quedarán algunos que creen en el consenso, algunos que, bueno, pero es más fácil ponerse de acuerdo 3, 4 que ponerse de acuerdo 50. Entonces, bueno, en ese camino, nosotros, no, acuérdate que el MAS fue el primer partido que habló de primarias y primarias doble vuelta. Pero bueno, ya tenemos las primarias, van encaminadas. Está el tema de si con CNE, sin CNE, o ayer intercambiamos con la comisión, le hicimos ver la posibilidad y la factibilidad técnica de hacer el proceso. ¿Con qué? Con el REP. Por supuesto, porque tiene que haber un registro, el registro electoral que sea el que conocemos todos los venezolanos, que sea aprobado por todos. Imagínate si cada candidato presenta un registro. Bueno, imposible pues determinar. Y también lo de la utilización de los centros de votación. Entonces, bueno, está en discusión, la comisión de primarias está en consulta con los factores políticos,
y sociales, el tema de cómo van a resolver, y veremos. Nosotros en el caso del MAS también fijamos que no íbamos a tener candidato por los momentos, que bueno, el tiempo dirá, hay que tener paciencia y veremos si apoyamos a algún candidato de los que están en las primarias, si no apoyamos a ninguno, esperar el resultado y ir apostando. Nosotros ahorita tenemos un candidato que se llama Venezuela. Ese es el candidato que tiene el MAS en estos momentos. Fíjate una cosa, todo se circunscribe a las primarias. La opción electoral de la oposición está específicamente en la primaria, o ustedes visualizan otra opción también, por ejemplo, el consenso. No, fíjate que te dije que precisamente el MAS no tiene candidato en las primarias, apoya esa metodología, pero también respeta a quienes están o creen en el consenso. Entonces, ese es un sector que seguro no va a participar en las primarias. Ahora, ese es un sector que tiene que ser considerado y tomado en cuenta al momento de elegir una candidatura unitaria. Entonces, bueno, se puede elegir el candidato de primaria y puede salir un candidato de consenso. Y a lo mejor pasa, Jairo, que ninguno de los dos le dice nada al país. El país que está decepcionado. Hay la última encuesta, creo que de Delford, que habla del 70% de los venezolanos no creen en ningún sector, ni en ninguna candidatura, ni creen en nada. Y están, por supuesto, desesperanzados. Ah, bueno, pero pudiera aparecer a lo mejor el outsider. Sí. O bueno, puede aparecer una figura. Entonces, por eso el MAS dice que hay que tener paciencia, pero en tener paciencia hay que tener consideración que todos somos necesarios. Y es por ello que decimos que nosotros hacemos un mejor papel tratando de conversar con todos, tratando de ver cómo nos entendemos y construir esa candidatura unitaria para el 2024. Fíjate, cuando yo te hablaba de consenso, tú me dices, bueno, probablemente la gente que esté pensando en consenso no participe en la primaria, pero de allí no me refería puntualmente al hecho de otras oposiciones, como en efecto las hay, que no van a participar, ni quiere la comisión de primaria que participen. Entonces, ese otro grupo, ¿dónde queda? Porque por allí no veo consenso. No, bueno, no veo ni candidato. Nosotros le hemos dicho a la comisión de primarias y lo hemos dicho públicamente, las primarias no pueden ser de un sector de la oposición, las primarias tienen que ser lo más inclusivas posible. Debe entenderse la pluralidad de los sectores y quien no quiera participar, sea de forma especial la comisión de primaria. Le diga, no, Jairo Cuba no puede inscribirse. Es más, hasta le propusimos en un momento determinado que lo de la recolección de firmas era inviable. Poner a recoger a un candidato, a un precandidato para las primarias, 100.000 firmas, bueno, yo no creo que sea una tarea sencilla en estos momentos en el país. Entonces, bueno, todas esas observaciones las hemos hecho. Hemos tenido un intercambio respetuoso con la comisión de primaria. Y decimos, hay personas en el consenso que además conocemos y compartimos con ellos que no van a entrar en el proceso de primaria. Entonces, bueno, de ahí pudiera salir una opción. Ok, bueno, no se pueden poner de acuerdo el que salga de las primarias, el que salga del consenso, una especie de lo que fue la concertación chilena en su momento, donde Patricio Aylwin quedó como abanderado y no siendo precisamente el que tenía el mejor partido, ni el que tenía, que cuando Ricardo Lago le dice, yo tengo el mejor partido, yo estoy mejor que usted en las encuestas, pero usted es el que le gana a Pinochet. Bueno, todavía estamos en la posibilidad de construir opciones como esa, en caso de que las primarias no den el resultado que los venezolanos están aspirando. Claro, pero volviendo a ese tema de la concertación chilena, ahí yo siempre hablo de esto, porque me he dedicado mucho a leer sobre esto. Allá habían 5 grandes ligas. Aquí parece que hay 5 triple A, ¿no? Sí, bueno, es que de verdad que yo decía, hoy puse un tuit en mis redes que decía, ¿cuánta falta le hace a Venezuela y a los venezolanos la esperanza y la alegría?
porque seguir, que tiene que ver, por cierto, con la campaña en Chile. También recuerda Fue la que campaña decían de la que alegría. la campaña de la alegría, porque ya la tragedia que vivimos durante más de 20 años la conocemos en carne viva todos los venezolanos, los Sí. que estamos aquí y los que han tenido que irse del país. Entonces, cónchole, vamos a ver si la sensatez llega, y yo creo que ahorita en el 2024 va a haber una oportunidad de oro, de ganar y de recuperar la democracia en Venezuela, de poder cambiar el gobierno una vía que nunca hemos abandonado, que es la vía pacífica, constitucional y electoral. Entonces, esa posibilidad, y además la posibilidad tiene que amarrarse con el deseo de cambio de los venezolanos. Los venezolanos están agotados de la confrontación, están agotados de los destinos las propuestas sin destino, sin que no llegan a ninguna parte, pero quieren cambiar. Y yo creo que eso no lo podemos desperdiciar, y vamos a construir la posibilidad de tener una persona, un dirigente o una opción que encarne todo ese deseo para lograr los cambios en el país de manera pacífica. Ok, de nuevo voy a hacer la pausa para entrar en la última parte del programa. Tú hablabas, y quiero dejarlo al aire, de que los venezolanos están cansados de la confrontación política, están cansados de la diatriba, pero también están cansados de que el sueldo no les alcance, están cansados de que les aumenten el pasaje, están cansados de hacer colas para la gasolina, los pensionados están cansados de muchas cosas, y cuando los dirigentes políticos se enfocan más en el tema electoral, parece que están divorciados de los problemas del venezolano. Eso me lo va a responder al regreso de esta pausa. Mis amigos, ya venimos en su programa Frente a Frente. Ya estamos de nuevo con la doctora María Verdeal, vicepresidente del Movimiento al Socialismo. Con ella hemos conversado y hemos analizado varios hechos de la coyuntura política, el tema Guaidó, el tema de la ISAMI, nos paseamos un poco por el tema de la corrupción y las posibilidades que habría de un entendimiento con el gobierno, que por los vientos que soplan no es posible, y el tema de la primaria. Y hablamos de todo eso, pero pareciera que nunca el discurso del dirigente político estuviera enfocado en los grandes problemas de los venezolanos. ¿Qué opinas de eso? Bueno, siempre se dice que precisamente no es de gratis, no es gratuito lo que es la desconexión de la dirigencia política con el electorado, con los ciudadanos. Los venezolanos, decíamos en el corte anterior, que están agotados de la confrontación política y de la salida sin destino, pero también están agotados de no tener calidad de vida. Y calidad de vida significa tener servicios públicos de calidad, tener un salario digno, una pensión digna, no tener, imagínate un pensionado con menos de $5, una pensión, porque además es una economía que está de hecho dolarizada, pero todo lo que tiene que ver con la administración pública o con los pensionados y jubilados, todo lo que depende del Estado, pues simplemente son unas dádivas que son simbólicas, digo yo, porque no llegan ni sirven para nada. Entonces, por supuesto que para lograr los cambios pareciera que hay que cambiar por supuesto, el gobierno actual para poder obtener todos los cambios que requiere el país en materia económica, en materia social, porque el país además requiere una reingeniería, requiere reinstitucionalizar al país, es decir, unas instituciones donde exista lo que se ha perdido, pues que es el control y la ejecución tiene que ver también con el tema de la corrupción, pero que sean eficientes y eficaces las instituciones para tener los equilibrios necesarios dentro del Estado. Entonces, por supuesto, cuando dice que los políticos solamente se enfocan en la vía electoral y en el cambio político, es porque, bueno, que poco se suma a poder lograr cambios en el ámbito social y económico cuando no tienes ninguna instancia de poder
y donde un gobierno que además no cree en la alternabilidad, pero tampoco cree en los equilibrios, pues simplemente está cerrado a su manera, un modelo económico fracasado, unas políticas económicas arcaicas y con un retroceso a un país que casi que estamos no en el siglo XIX, sino en el siglo XVIII. Entonces, es por ello que hay que también recobrar la conexión con la gente y decirle, bueno, para que este país cambie, usted va a ser protagonista, pero usted tiene que ser protagonista participando y participando también en los procesos electorales y no con hechos como lamentables como lo que ha sido la abstención en el país, que también ha generado, bueno, que un sector minoritario se mantenga en el poder. Pero fíjate algo, en medio de este proceso y de la recuperación de la participación electoral, nosotros también hemos coincidido plenamente con eso. La participación electoral nunca hay que abandonarla, visto desde cualquier ángulo. Pero fíjate, la oposición ha tenido posibilidad de gobernar también en algunas regiones y en algunos municipios. ¿Tú crees que el desenvolvimiento de la oposición venezolana en el área de políticas públicas ha satisfecho plenamente o por lo menos deja un hálito de esperanza a la población venezolana de decir, bueno, mira, me gusta este modelo de cómo se hace y creo que es pertinente cambiar? Porque también pareciera que dentro del electorado hay como mucha desconfianza, sobre todo el electorado que está en contra, insatisfecho con la gestión del gobierno. Bueno, pero es que también hay de todo en la Villa del Señor, como dice. También hay gobiernos municipales o gobiernos regionales que no han cumplido las expectativas, por el caso de lo que serían gobernaciones y alcaldías, de lo que es la diferencia con un gobierno oficialista. Esto tiene que ver también en todo este modelo político del país. En estos más de 20 años se ha tratado de opacar y destruir lo que es el proceso de descentralización. Y eso ha contribuido, por supuesto, que tú ahorita no sabes ni cuántos ministerios hay ni cómo se llaman los ministros. Pero si yo te pregunto, o tú me preguntas a mí, quiénes son los gobernadores de todo el país, o quiénes son los alcaldes de los 335 municipios, pues quizás nos raspan. ¿Por qué no hay una notoriedad en lo que es la gestión pública? Yo te puedo hablar del gobierno de Aragua, de Carlos Tablante, y seguramente tú tendrás que recordar algo bueno de esa gestión, no sé, por nombrar Lolita Nillar en el Zulia. A lo mejor eso fue parte de lo que se conquistó en las gobernaciones. Fíjate que hay que decir que en las elecciones regionales, que no tiene mucho tiempo, se ganaron 4 gobernaciones y se pudieron haber ganado 18. Y la oposición, al ir dividida, pues pierde esas opciones, pero tiene que ver también con que a lo mejor gana Galíndez. Puede ser que se recordó el pueblo de Cojedes, quién fue. Yo me acuerdo de las vías de Cojedes cuando Alberto Galíndez era gobernador y tenía unas vías espectaculares, cuando uno cruzaba solamente para pasar por Cojedes para ir a otro destino. El caso de Manuel Rosales en el Zulia. Bueno, el caso de Morel en el estado de Nueva Esparta. Entonces, bueno, esos son a lo mejor remembranzas de lo que fue en un momento unos gobiernos exitosos. Yo creo que hay parte y parte, hay cosas malas, a lo mejor de alguna gestión de gobierno de oposición, y creo que también hay que señalarlo. No podemos decir que con mis ladrones no te metas, con mis corruptos no te metas, y la culpa es solamente de un sector. Hay de todo, hay gobiernos malos, hay gobiernos buenos, pero hay gestiones buenas y gestiones regulares. O sea, hay de todo, y creo que lo importante y lo primordial es lo que tiene que decir el electorado en cada sector. Ahora, ¿cómo se emociona? Porque no basta solamente con decir la ruta es electoral, no debemos abandonar el voto, esta es la manera estratégica, no tenemos armas, si tomamos la calle nos van a reprimir, en fin. Eso está muy bien, eso es una expresión, pero ¿cómo se logra emocionar a la gente? Porque también es un problema de convicción. No que me lo digan, porque es verdad, todos sabemos que por la vía electoral
es que va a haber un cambio, pero cómo yo salgo de mi decepción particular, visto como un ciudadano común, y me enamoro de nuevo del voto. Es ahí yo creo que el gran Bueno, desafío. eso es un desafío y es obvio que cuando el ciudadano, si al ciudadano se le construye una ruta confiable, una ruta creíble y además una ruta que al presentarse al país diga, no, con esto sí puedo ganar las elecciones, que se dé la confianza y además que se genere esa confianza y donde se coloque a Venezuela como interés general, pero donde diga que todos cabemos. Porque cuando se hace un proceso y bueno, yo gano las primarias, entonces yo soy la reina del arroz con pollo y yo no necesito de nadie y yo voy a hacer los cambios que sean necesarios, yo le voy a cortar la cabeza a todo el mundo. Bueno, esas son, a lo mejor eso son los deseos, pero con eso no se va a gobernar, con eso no se va a lograr ganar las elecciones en el 2024. Entonces, generar la confianza y recobrar la credibilidad y la expectativa de cambio de los ciudadanos también tiene que ver mucho con la opción que se vaya a presentar. Y donde, repito, donde la pluralidad de los venezolanos, y aquí no estoy hablando solamente de los sectores opositores, sino de ese gran conglomerado que creyó una vez en el oficialismo, que creyó en el chavismo, también tiene que ser conquistado porque también quiere un cambio. Entonces, donde todos vamos a participar y donde no vamos a repetir la historia de lo que hemos vivido hasta ahora. Por supuesto, eso tiene que ver con el cambio del modelo económico y tiene que ver con la expectativa que pueda generar y la confianza y la seguridad sobre todo para lo que es la inversión, tanto la inversión propia como la inversión foránea, que es la seguridad jurídica. Bueno, María, te agradezco de verdad mucho el tiempo que nos has dedicado en la mañana de hoy. Es muy temprano, tienes que salir hacia los Altos Mirandinos. Bueno, aquí te esperamos de verdad de brazos abiertos y vamos a ver si tenemos la oportunidad de por lo menos compartir un café. De verdad te agradezco mucho. Tendremos oportunidad de seguir desarrollando este tema. Amigos, ha sido la conversación con María Verdial, vicepresidente nacional del MAS. Esta noche a las 8 en reposición y yo los espero mañana en un nuevo Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos.